Buen día compañeros, mi nombre es Ana Lisa González Carlo y les voy a hablar sobre la enfermedad renal aguda y crónica. Vamos a comenzar con algo de anatomía. Como sabemos, el sistema renal y urinario están constituidos por un grupo complejo de órganos que en conjunto se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre, así como de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Estos son órganos esenciales para mantener la hemostasia, ya que van a mantener un equilibrio hídrico, el equilibrio ácido básico y la presión arterial. Podemos observar en la primera imagen que encontramos la glándula suprarrenal o las glándulas suprarrenales, que estas van a tener funciones endocrinas, que va a ser la producción de hormonas, las venas renales, las arterias renales, los riñones, la arteria aorta, la vena cava inferior, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Dentro de este sistema encontramos a los riñones. El riñón, la función principal va a ser filtrar los productos residuales de la sangre y producir la orina. Estos van a desempeñar una función importante, como ya les había mencionado, en el mantenimiento de la homeostasia y la regulación de la presión arterial, así como la presión osmótica y el equilibrio ácido básico. Estos se van a situar a ambos lados de la columna vertebral en la parte inferior de la espalda. Cada uno de ellos tiene un peso aproximadamente de 100. La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico caracterizado por una disminución brusca de la función renal y como consecuencia de esta va a existir una retención nitrogenada. Esa retención va a ser leve y puede presentarse generalmente oliguria. Esta se puede revertir antes de las 24 horas de haberse establecido una adecuada perfusión renal. La diferencia entre la aguda y la crónica lo va a determinar el tiempo. En la aguda el tiempo determinado son horas o semanas, en cuanto a la insuficiencia renal es igual o mayor a 3 meses. La guía de práctica clínica nos dice que la insuficiencia renal crónica es la disminución de la función renal expresada por una tasa de filtración glomerular. Tiene que ser menor a 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados o como la presencia de daño renal. Para esta se van a realizar diferentes pruebas de los biomarcadores renales. Y esto, como ya les había mencionado, el tiempo que se va a tomar en cuenta tiene que ser de forma persistente durante al menos 3 meses. Esto es lo que va a dar la pauta para considerar como enfermedad crónica. Dentro de los factores de riesgo encontramos distintos, como es la susceptibilidad. Dentro de estos, mayor edad, 60 años y más, historia familiar de enfermedad renal, grupo étnico, género masculino, síndromes metabólicos, reducción de masa renal, bajo nivel socioeconómico y educacional, estados de hiperfiltración, disminución del número de neuronas de nefronas, tensión arterial mayor a 125/75 milímetros de mercurio, obesidad, ingesta elevada de proteínas y anemia, y el aumento de excreción de orina, de presencia de proteína en la orina, perdón. Entre los factores de riesgo encontramos los de inicio. Esto abarca enfermedades renales primarias como diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes. También en estas encontramos nefrotoxinas, que por lo regular son medicamentos que de cierta manera la población son los más comunes de consumir. Dentro de estos encontramos los AINES, los aminoglucósidos, los medios de contrastes, entre otros. Las patologías urológicas también que tienen alguna determinante en esta patología es la obstrucción urinaria, la litiasis urinaria e infección urinaria recurrente, así como las enfermedades hereditarias. En cuanto a los factores de progresión, encontramos proteinuria, que como ya se había mencionado va a ser la presencia de proteína en la orina. La tensión arterial sistémica mayor a 130 milímetros de mercurio, alta ingesta de proteínas,
control inadecuado de glucosa, obesidad, anemia, dislipidemias, tabaquismo, nefrotoxinas, enfermedad cardiovascular, entre otros. En cuanto a la clasificación de la enfermedad renal aguda, esta se clasifica en tres. La primera es forma prerrenal o azotemia prerrenal. En esta, la retención de sustancias nitrogenadas es secundaria a una disminución de la función renal fisiológica, esta debida a una disminución de la perfusión renal. Sin embargo, en esta no habrá existencia de necrosis del tejido renal, por lo tanto, esta retención se puede revertir antes de las 24 horas de haber logrado la perfusión renal. Las principales causas de esta insuficiencia prerrenal es hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica y vasoconstricción renal. En cuanto al postrenal, que es otra de las clasificaciones, este es usualmente un tipo de obstrucción y este se puede presentar en diferentes niveles, que es uretral, vesical o ureteral. En este, si la obstrucción persiste por periodos prolongados, pues el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal aguda intrínseca, es decir, se va a complicar. Dentro de las causas principales de este tenemos que son las lesiones parenquimatosas, como la isquemia, nefrotóxicos, ya sean endógenos o exógenos, la glomerulonefritis, vasculitis y túbulos intersticiales. En cuanto a la insuficiencia renal intrínseca, en este va a haber un daño tisular agudo del parénquima y la localización del daño puede ser glomerular, vascular, tubular o intersticial. Esta es una de las formas más recurrente de la insuficiencia renal aguda, y en esta sí se va a considerar la necrosis tubular aguda, y esta es una de las principales causas de la hipoperfusión renal prolongada. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, se va a basar principalmente en la sintomatología presente. Dentro de los síntomas y signos presentes, vamos a tener que el paciente va a presentar un mal aliento, sabor metálico en la boca, inapetencia, fatiga, dolor en alguno de los costados, hipertensión, náuseas, vómitos, cambios en la frecuencia de micciones o en la cantidad de la micción, que de cierta manera se va a disminuir o puede mantenerse normal. Asimismo, se debe de tener un control del volumen de excreción de líquidos. Se debe realizar un análisis de orina, como es el estudio de urianálisis. Este se tiene que observar. Si es positivo, tiene que ser mayor o igual a 1 y se debe de establecer la persistencia de muestras adicionales, que son 2 resultados positivos de 3 muestras, y se debe de repetir en 1 o 2 semanas en los siguientes 3 meses. Análisis de sangre para evaluar y valorar los niveles de urea, creatinina, los niveles de sodio, de potasio, etc. Y los diagnósticos por imagen, que va a ser una tomografía computarizada o ultrasonido, así como una biopsia renal si el médico lo indica. Dentro del tratamiento para esta patología aguda, pues se debe de mantener un peso y balance hídrico diario, mantener una diuresis adecuada, el control de los líquidos, ingresos y egresos, mantener la presión arterial en los parámetros normales, restricción hídrica en caso de que exista retención de líquidos, así como una dieta baja en contenido de proteína, porque como sabemos, dentro de los signos y síntomas se caracteriza la presencia de proteinuria y en algunos casos la diálisis.
Asimismo, se debe hacer hincapié en suspender agentes nefrotóxicos, como ya lo habíamos mencionado, los AINES o los aminoglucósidos. Identificar si existe hipercalemia, acidosis, edema pulmonar, pericardiocentesis, brindar un apoyo nutricional, identificar y tratar infecciones y tratar anemia si es que se presenta. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, las causas principales de esta son diabetes e hipertensión arterial, trastornos autoinmunitarios como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia, defectos de nacimiento, anomalías congénitas de los riñones, ciertos productos químicos tóxicos, lesión al riñón, infección y cálculos renales, problemas con las arterias que irrigan los riñones, medicamentos como calmantes del dolor, analgésicos o fármacos para el cáncer, entre otros. Dentro de esos entran los medicamentos nefrotóxicos. Dentro de la sintomatología presente vamos a tener una disminución del volumen de orina excretado y algunas veces se va a mantener estable. Se puede presentar retención de líquidos, que esta va a causar edematización de las piernas, tobillos y los pies principalmente, así como puede generar una hinchazón general por la retención de líquidos. Una disminución de la sensibilidad, especialmente en manos y pies, inapetencia, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho. Cuando ya hay demasiada retención de líquidos, pues estos tienden a dispersarse por diferentes órganos y sistemas. Incluso pueden retenerse en los pulmones, convulsiones o coma en. Para el diagnóstico y clasificación de la enfermedad renal crónica se tiene que realizar la medición de la tensión arterial, la medición de creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular, la medición de la excreción urinaria, si hay presencia de albúmina o de proteinuria, y las cantidades. El examen de sedimento urinario, estimar la tasa de filtración glomerular mediante fórmulas del estudio de modificación de la dieta de la enfermedad renal, así como los marcadores de daño renal, que pueden ser histopatológicos, bioquímicos, estudios de imagen y biopsia renal. Asimismo, se puede hacer una cuantificación y observación de la orina de las primeras 24 horas durante la hospitalización del paciente, sobre todo las micciones matutinas. En cuanto a la clasificación, tenemos 5 estadios. El primer estadio se va a presentar daño renal con tasa de filtrado glomerular. Esta tasa de filtración va a ser mayor o igual a 90. El plan de acción para este es un diagnóstico y tratamiento de morbilidad asociada, intervenciones para retardar la progresión, reducción de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. En el estadio 2 vamos a encontrar daño renal con tasa de filtrado glomerular levemente disminuida. Esta tasa de filtración va a ir de 60 a 89 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados. El plan de acción es una estimación y retraso de la progresión. En el estadio 3 vamos a encontrar una moderada disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esta tasa va a ir del 30 a 59. El plan de acción va a ser una evaluación y tratamiento de complicaciones. En cuanto al estadio 4, se va a presentar una severa disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esta tasa va a ir de 15 al 29. El plan de acción va a ser preparar para una terapia de reemplazo renal, que en este caso entraría la diálisis peritoneal o hemodiálisis. El estadio número 5 va a ser caracterizada por la enfermedad renal terminal. Esta tasa de filtración va a ser menor al 15. El plan de acción tiene que ser la terapia de reemplazo renal.
si es que hay uremia. La uremia va a ser una afección caracterizada por niveles excesivamente elevados de desechos en la sangre, y esta es una enfermedad muy peligrosa que va a ocurrir cuando los riñones ya no filtran correctamente estos componentes. El tratamiento para la enfermedad renal crónica, tenemos la nefroprotección. Esta va a ser una estrategia que incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas que van a ayudar de cierta manera a interrumpir o a revertir la progresión del daño renal. Dentro de esto se debe tener en cuenta el uso de antihipertensivos, el control de glucosa, la restricción de sal y de proteína en las dietas, así como la eliminación del tabaquismo, los nefrotóxicos, el control de peso, control estricto de la glucosa en los diabéticos y la adherencia a los medicamentos. Ese engloba lo que es la prevención para evitar posibles complicaciones en cuanto a los cambios de estilos de vida. Para los pacientes que van a tener riesgo cardiovascular o de desarrollar riesgo cardiovascular, es importante la administración de aspirina a dosis bajas, pero esto debe de considerarse solo en los pacientes en estadios del 1 al 3. Asimismo, tomar en cuenta si puede haber posibles reacciones adversas. Como tratamiento inicial se pueden utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Estos en personas con la enfermedad renal crónica, así como de presencia de proteinuria, y estas se van a ir incrementando poco a poco hasta lograr una dosis terapéutica máxima que el paciente llega a tolerar. En cuanto a los fármacos de segunda línea, se debe de verificar primero la tolerancia que tiene el paciente en estos medicamentos de primera línea, y se tiene que ir verificando la creatinina, el potasio sérico y alguna anormalidad presente en la orina después del inicio de este tratamiento. Se tiene que tener una vigilancia estricta de la orina y de los controles de líquidos. En estos se pueden utilizar también bloqueadores de calcio, y como el verapamil o el diltiazem o la dihidropiridina. En cuanto a las preparaciones de larga duración, que estos incluye el amlodipina o nifedipina. En cuanto a los diuréticos tiazídicos, estos son utilizados en estadios 1 y 3 y pueden ser utilizados en pacientes con expansión del volumen extracelular y edema. Y en los diuréticos también tiazídicos se pueden utilizar en el estadio 4 y 5, siempre y cuando se tenga un control adecuado y de acuerdo a las características del paciente o la situación del paciente. En cuanto al tratamiento con los pacientes con diabetes mellitus, estos se deben seguir aplicando sus esquemas de insulina. Estas aplicaciones deberán realizarse 4 o más veces al día. Esto con la finalidad de mantener la meta de glucosa, que es de 90 a 130 miligramos sobre decilitros antes de comida y menor a 180 miligramos sobre decilitros de 1 a 2 horas después de ellas. Asimismo, el tratamiento con metformina tiene que ser considerado y evaluado de acuerdo a las condiciones del paciente. Esta se va a administrar siempre y cuando el paciente se encuentre en el estadio 1 o 2, así como que su función renal se encuentre estable durante 3 meses antes. Y se puede continuar con este tratamiento en el estadio 3 siempre y cuando la función renal siga estable. Otras de las intervenciones y modificaciones que se deben realizar para el tratamiento de estos pacientes es la reducción de peso. En este
Se tiene que mantener un peso corporal normal, que va a ir de un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 kilogramos por metros cuadrados. Se debe adoptar una dieta en donde se deben de consumir frutas, vegetales y productos lácteos bajos en grasa, sobre todo en las grasas saturadas. Se debe reducir el consumo de sodio en la dieta, como es el consumo de sal. Se debe implementar actividad física, que por lo regular o en estos pacientes como van a tener esta enfermedad, pues va a ser un poquito, de cierta manera los va a limitar a que realicen alguna actividad física brusca o que requiera de un poco más de esfuerzo físico. Por lo tanto, se debe de realizar actividad física aeróbica regular, como caminar al menos 30 minutos por día, casi todos los días de la semana. Y la moderación del consumo del alcohol, o si es posible, la eliminación del consumo de esta toxicomanía. Se debe limitar a no más de 2 copas por día y esto pues por lo regular es frecuente en los hombres. Y esto va a ayudar a una reducción aproximada de la tensión arterial sistólica. Otro de los tratamientos es la diálisis peritoneal. Este es un tratamiento que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente pues las que quedan retenidas a causa de la insuficiencia renal. Esta está indicada en cualquier situación donde la membrana peritoneal se mantenga intacta para realizar los procedimientos. También está indicada en la diabetes mellitus, enfermedad cardiovasculares como angina, enfermedad valvular, arritmias, etc. Y enfermedades crónicas, enfermedad vascular periférica, coagulopatía, etc. Y asimismo en candidatos a trasplante. También tenemos la hemodiálisis, en donde esta va a cumplir la función de los riñones cuando estos dejen de funcionar bien. Va a ayudar a eliminar la sal extra, el agua y los productos de desecho para que no se acumulen en el cuerpo. Mantener los niveles seguros de minerales, vitaminas, de sodio, potasio, entre otros. Ayudar a controlar la presión arterial y ayudar a tener una mejor filtración de todas estas sustancias. Porque como sabemos, si estas sustancias no son filtradas o no son eliminadas del cuerpo, van a provocar una edematización generalizada, lo cual va a haber presencia de estos líquidos, puede ser en tejidos cardíacos o tejidos pulmonares. Otro de los tratamientos, que esto incluye tratamiento quirúrgico, es el trasplante renal. Esta va a ser una terapia de elección para la mayoría de las causas de insuficiencia renal crónica terminal. Cabe mencionar que para este trasplante es importante posteriormente a la cirugía se debe comenzar con un tratamiento inmunosupresor, en donde este va a depender de la sinergia inmunosupresora que tenga el paciente con el trasplante, y este se debe ir reacomodando o se debe realizar el tratamiento de acuerdo a las fases. El caso clínico que les voy a presentar es un paciente masculino de 57 años de edad que acude al servicio de urgencias, refiriendo náuseas, vómito, fatiga, edema en pies y tobillos, mareo y cambios en la cantidad excretada de orina, con una semana de evolución, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial desde hace 3 años sin control médico. A la valoración se encuentra con una tensión arterial de 186 sobre 94 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto, pulso de 94 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto y una temperatura de 37.7 grados centígrados. En cuanto a glucosa, se encuentra con 206 miligramos sobre decilitro. Se envían solicitudes para exámenes de laboratorio. Después de valorar los resultados, se destaca elevación de los valores de creatinina, urea y sodio, determinando el diagnóstico de insuficiencia renal aguda.
por lo que se opta por la administración de hipoglucemiantes orales, metformina 850 mg cada 24 horas, captopril 6.25 mg por día y furosemida 50 mg cada 12 horas como tratamiento inicial. Los cuidados de enfermería en primer nivel de atención van enfocados en las actividades de prevención primaria y secundaria. En cuanto a las de prevención primaria, van enfocados principalmente a los pacientes sanos, pero que presentan factores de riesgo determinantes para el desarrollo de esta enfermedad. Y prevención secundaria para los pacientes que ya han sido diagnosticados con esta enfermedad, pero se requiere o se trata de evitar complicaciones. Dentro de esas tenemos la detección de signos de descompensación, que vamos a tener una evaluación y valoración del paciente para evitar complicaciones. Se debe de tener un control de peso y talla, de índice de masa corporal, de la alimentación, de los estudios de laboratorio, etc. En cuanto a las actividades de educación para la salud y fomento del autocuidado, estos van de la mano, pues es importante realizar campañas o de cierta manera conferencias o tratar de que la población se incluya para recibir este tipo de información en cuanto a qué es la insuficiencia renal, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias que implica esta enfermedad o que de cierta manera que puede perjudicar a nivel familiar también, porque el cuidador principal es quien lleva la mayor carga en cuanto a esta situación. Se debe tener atención al paciente terminal, esta para los pacientes que ya se encuentran en el estadio número 5. Para estos pacientes se les debe brindar cuidados paliativos, se les debe de cierta manera tratar de dar los mejores cuidados, incluso si tienen dolor, administrar medicamento para disminuir ese dolor, tratarlos como si fueran cualquier otro paciente en cualquier otra situación, no precisamente terminal. Se les tiene que seguir dando ese tratamiento, esa confianza, esa empatía, ese asesoramiento, esa tranquilidad para que ellos se sientan en paz consigo mismo y con su familia. También es importante brindar este asesoramiento a las familias, sobre todo al cuidador primario, como les había mencionado. Los cuidados de enfermería en segundo y tercer nivel de atención van a ir encaminados a generar el bienestar del paciente cuando se encuentra hospitalizado. Dentro de estos tenemos la alteración de la eliminación renal e infección urinaria. Se debe de estimar la ingesta hídrica a 3.000 centímetros cúbicos cada 24 horas. Controlar la diuresis, coloración, consistencia y olor de la orina. Por cada turno se debe de vigilar la aparición de signos de obstrucción del catéter y realizar lavados si se precisa, esto por cada turno. Remitir al médico si se producen signos o síntomas de infección. Se debe tener un manejo de líquidos, para esto es importante pesar diariamente y controlar la evolución del paciente. Se debe tener un registro preciso de la ingesta y de eliminación de diuresis, monitorizar los signos vitales y observar indicios de sobrecarga o retención de líquidos. En cuanto al dolor, tenemos que valorar y registrar la naturaleza de este, así como la intensidad y la localización del dolor por turno. Se deben administrar medicaciones por orden facultativo y se debe de valorar y registrar el efecto de la analgesia cada 8 horas. Se debe enseñar al paciente a realizar técnicas de relajación si es necesario o si se precisa. En cuanto a la anemia, tenemos que vigilar el aumento del sangrado, que en este caso es un signo que vamos a encontrar en la orina del paciente como hematuria por cada turno. Se debe vigilar la aparición de la palidez cutánea, de la sudoración profusa, si hay presencia de taquicardia, hipotensión mantenida, entre otras cosas, esto por cada turno. Y se debe de realizar estudios analíticos según prescripción médica. Se le debe administrar derivados de sangre que tienen que tener concentrados de hematíes por prescripción médica, esto en caso necesario. Se debe explicar al enfermo que no debe realizar grandes esfuerzos.
para evitar que su debilidad aumente o para evitar que su fatiga aumente. En cuanto a la hipertermia, tenemos que tener un control y registro de la temperatura cada 2 horas. Una aplicación de métodos externos de refrigeración como son las compresas frías, las duchas con agua templada, etc. Se debe de administrar paracetamol 500 miligramos vía oral cada 6 horas si se tiene fiebre. Se debe administrar amoxicilina o clamulánico 1 gramo IV cada 8 horas. Realizar extracción y o recogida de muestras para realizar un cultivo, un hemocultivo, urinocultivo o un frotis de la inserción del catéter venoso central para verificar si no es ahí donde hay una procedencia de posible infección. Tenemos que tener un manejo de la hipovolemia. Se deben de observar cambios del edema periférico, pesar adero del paciente, vigilar la ingesta y eliminación, observar el líquido del dializador peritoneal por si hubiera indicios de complicación. Cuando existe hematuria se debe de tener un control de las constantes vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura cada 2 o cada hora. Se debe vigilar el sangrado por la sonda vesical y registrarlo en las notas de enfermería por cada turno. Se debe vigilar el buen funcionamiento de los lavados continuos y la permeabilidad de la sonda de cada turno. Se debe realizar lavados manuales con suero fisiológico y jeringas si el sangrado es muy importante por cada turno. Se debe tener un control del hematocrito según la prescripción médica. Si hay presencia de signos y síntomas de uremia, se debe vigilar la aparición de la alteración del estado mental, la pérdida de apetito, vómitos, convulsiones y piel pálida. Tomar la medicación prescrita por el nefrólogo responsable del tratamiento de hemodiálisis. Se debe tener una dieta rica en hidratos de carbono y bajo un contenido proteico en potasio y en sodio. Se debe de mantener el acceso de la hemodiálisis. Por eso es importante vigilar la aparición de enrojecimiento, edema o aumento de la temperatura o si hay supuración en el punto de inserción del catéter venoso central. Esto debe de ser por cada turno. Se debe desinfectar con povidona ayudada al punto de inserción y cambiar el apósito cuando sea necesario. Como sabemos, este cambio o esta limpieza del catéter venoso central se tiene que hacer 48 horas posteriores a la inserción de este. No se debe manipular dicho catéter y se debe mantener exclusivamente para el tratamiento de hemodiálisis. Es muy importante que no se tenga una manipulación de este si no se conoce sobre los riesgos que puede llevar, así como las medidas higiénicas que se deben de tener para evitar que este catéter se contamine y genere infecciones al paciente de forma sistémica. En cuanto al riesgo de retención urinaria de espasmos vesicales, se debe de vigilar y valorar la aparición de distensión suprapúbica y malestar. Explicarle al enfermo que no debe hacer ninguna fuerza cuando tenga la sensación de ganas de orinar. Enseñarle ejercicios de relajación y controlar su diuresis. En cuanto al manejo de la nutrición, se debe determinar en colaboración con la nutrióloga o quien se encargue de las dietas si procede el número de calorías y el tipo de nutrientes necesarios para satisfacer las exigencias de la alimentación de este paciente. Se deben ofrecer hierbas o especies como alternativas al consumo de la sal. Se debe proporcionar información acerca de las necesidades nutricionales y del modo en que el paciente puede satisfacerlas. Se debe enseñar sobre la dieta prescrita. Se debe evaluar el nivel de conocimientos acerca de la dieta prescrita. Saber si el paciente sabe del por qué es primordial que lleve ese tipo de dieta o consuma ese tipo de alimentos. En caso de que el paciente tenga un conocimiento o un déficit de conocimientos en cuanto a esa temática, se debe explicar el propósito de la dieta, así como instruirlo sobre las comidas permitidas y las que va a tener prohibidas. En cuanto a la terapia de actividad, se tiene que determinar el compromiso del paciente con el aumento de la frecuencia y o gama de actividades.
Se le debe ayudar a centrarse en lo que el paciente puede hacer, no solamente en los déficits. Se debe ayudar en las actividades físicas que él regularmente hacía, claro, valorando. Si no, de cierta manera no va a comprometer la integridad del paciente. Se tiene que tener una vigilancia de la piel. Aquí tenemos que observar el enrojecimiento, el color extremo, el edema o drenaje de la piel y de las membranas mucosas. Se debe observar el color, los pulsos, la textura, si existe inflamación, edema o úlceras en las extremidades. Se debe observar si hay zonas de presión o fricción. Se deben instaurar medidas para evitar mayor deterioro, como es el cambio de posiciones cada 2 o 4 horas, utilizar un colchón adecuado para evitar precisamente ese tipo de fricción o presión en las prominencias óseas, sobre todo en donde se van a generar estas ulceraciones. En cuanto a la educación sanitaria, es importante que identifiquemos los factores externos e internos que puedan mejorar o disminuir la motivación de conductas sanitarias del paciente. Se debe ayudar a las personas o a los familiares a clarificar las creencias o los valores sanitarios que tienen ante esta enfermedad. Se deben incorporar estrategias para potenciar la autoestima del paciente, porque como sabemos, dependiendo de la gravedad que él tenga, va a pasar por una etapa de duelo. De acuerdo a la potenciación de la autoestima, tenemos que ayudar a establecer los objetivos o las metas que el paciente va a tener para sentirse mejor. Se debe mostrar confianza y mostrar que el paciente es capaz de resolver cualquier situación, y se le debe de recompensar o alabar en cuanto tenga un progreso, o si tiene una buena adherencia terapéutica, si tiene un mejor resultado, si va evolucionando, se le tiene que reconocer. Se le debe brindar asesoramiento al paciente y al familiar. En este se debe de establecer una relación terapéutica basada en confianza y respeto. Se debe demostrar simpatía, calidez y autenticidad. Se debe ayudar al paciente a identificar el problema o situación causante del trastorno. En cuanto a los cuidados de enfermería, son los más primordiales, más sin embargo estos tienen que irse adaptando de acuerdo a las necesidades de los pacientes y de acuerdo a la sintomatología que el paciente esté presentando. De mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.